¿Cuántas veces te fallaron? ¿Cuántas veces tú fallaste? ¿O cuántas veces te fallaste? ¿Qué significa realmente la ira de Dios? ¿Qué significa realmente amar a Dios? ¿Acaso nosotros podemos darle amor a alguien que es el amor? Esta semana veremos la fidelidad de Dios y también veremos qué significa realmente la ira de Dios y también la recomendación que Josué hace acerca de amar a Dios. Bienvenidos, mi nombre es André y este es tu comentario día por día de la escuela sabática. Y el título para esta semana es Dios es fiel. Y el texto principal se encuentra en Josué capítulo 21, versículo 45, donde dice: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal, dale me gusta y comparte este video en tus grupos de WhatsApp. Y también te invito a que te unas a una comunidad en WhatsApp. Te he dejado en el primer comentario el link. Así que sin más, vamos con el primer día. El título es Todo se cumplió. Pongámonos a pensar un momento. Es Dios cumpliendo todo, miren. Dios sacando al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham, ¿cierto? Dios había hecho una promesa a Abraham, miren. Y partamos también de la promesa. Dios no tenía por qué haberle prometido algo a Abraham, ¿cierto? Es Dios dando la iniciativa, haciendo la promesa, ni siquiera por amor a Abraham, sino dice él, por amor a sí mismo hizo la promesa. O sea, es una promesa de fidelidad. Y luego, a lo largo de la Biblia, es Dios cumpliendo su promesa, Dios sacando al pueblo de Egipto con las plagas, es Dios poniendo las plagas, es Dios poniendo el cordero, es Dios cubriéndolos de noche con la columna de fuego, de día con la nube. Es Dios alimentándolos con el maná. Es Dios sacando agua, ¿cierto? Es Dios cumpliendo su promesa. Es Dios realizando, es Dios siendo fiel a su promesa. Y al final, miren lo que sucede en Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que había prometido. Todo. ¿Sí? Si tú lees del versículo 43 hasta el 45, se repite 6 veces la palabra todo, 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 todo. Todo se cumplió. Así como él había prometido al inicio a Abraham, las tierras estaban ahí, Dios dio, Dios prometió y Dios dio, Dios hizo. Ni siquiera el pueblo de Israel solamente tenían que aprender a depender de Dios. Y ahora, esta fidelidad de Dios, este compromiso, ¿cierto? Tú y yo no podemos, mira, tú y yo no podemos confiar en alguien que no cumple su palabra, en alguien que no es de palabra, pero nuestro Dios cumple sus promesas, es de palabra. Y eso nos da una fe, una confianza en Él, ¿cierto? Dios cumplirá también entonces todas las promesas que tiene a futuro. ¿Qué promesas, por ejemplo? Dios prometió volver. Su segunda venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una promesa a futuro. Si Él cumplió en el pasado todo, entonces también cumplirá. Tenemos la certeza, ¿cierto?, de alguien que sí cumple en nuestro pasado, entonces cumplirá también a futuro. ¿Qué más podemos esperar de Él, cierto? La resurrección de nuestros seres queridos. Quizás tú perdiste a algún ser querido, o quizás a algún familiar cercano, o conoces a alguien que perdió a un ser querido. Dios prometió, ¿cierto?, que los que mueren en Cristo van a resucitar. Si Dios cumplió en el pasado, cumplirá en el futuro. Dios también prometió moradas en el cielo. No os turbéis, dijo Jesús. ¿Creéis en mí? Creed también en mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo él. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Dios prometió, Jesús prometió un hogar, una casa para ti y para mí. Si Él cumplió, Él cumplirá también esa promesa. Nunca más habrá llanto, nunca más habrá dolor, nunca más tocará la muerte sobre nosotros para la eternidad. Imagina eso, ¿cierto? Pongamos nuestra mirada allá. Dios va a cumplir. Amén. Déjame un amén ahí en los comentarios. Ahora, hay algo que me llena de mucha paz y es el siguiente texto que vamos a leer, pero quiero mencionarte, mira,
en el pueblo de Israel para poder entrar a Canaán, ellos solamente dependieron de Dios y Dios hizo todo, ¿cierto? Y ahora para nosotros poder entrar a la Canaán celestial también para nuestra salvación, ¿cierto? Es Dios haciéndolo todo, no es por obras, dice acá, ¿cierto? No por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, ¿cierto? Es por fe que vamos a entrar a la Canaán celestial. Y tenemos que tener la certeza de eso. Y ahora miren, acá el versículo que me dio mucha paz es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Lo vamos a leer. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Puede que estés pasando por una situación difícil, puede que te hayas apartado del Señor, puede que hayas estado en malos caminos, puede que estés pensando en hacer cosas malas, pero tranquilo, mira, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Así como lo fue con el pueblo de Israel en el pasado, Dios es fiel ahora para nosotros entrar a la Canaán celestial. Dios es fiel, no puede negarse a sí mismo, porque la promesa lo hizo no por alguien superior a Él, porque no hay nadie superior a Él, dice Pablo, sino la promesa lo hizo por sí mismo y por ende no puede fallarse a sí mismo. Es imposible, por más que tú seas infiel, sea lo que sea que hagas, Dios sigue siendo fiel. Tengamos la certeza de eso. Solamente nosotros aprendamos a depender de Él, aprendamos a hacerle fiel a Dios. ¿Sí? Vamos ahora con el día lunes. Una señal de preocupación. Miren, el pueblo de Israel tenía que aprender a depender de Dios, para que Dios pelee por él, para que Dios haga sus luchas, haga todas las bendiciones. El pueblo de Israel tenía que haber aprendido a depender de Dios, ¿cierto? Y es lo mismo con nosotros. Para entrar a la Canaán celestial tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Él, a tener fe en Él. Miren, vamos a leer en esta parte Josué capítulo 23, versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Fue Dios, ¿cierto?, peleando por el pueblo de Israel. Entonces el éxito no ha sido porque el pueblo de Israel tenía mejores escudos, mejores espadas, hombres más altos, más chatos, no ha sido por eso. Ha sido Dios peleando por ellos. Pero acá hay algo. El pueblo de Israel tenía que haber aprendido a depender de Dios. Miren, vamos a leer el versículo 5 del mismo capítulo. El versículo 4, perdón. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Había todavía ciudades por conquistar. Entonces Josué ya está viejo acá, ya está viejito. Entonces ellos, el pueblo que queda, tenían que aprender a depender de Dios y conquistar las ciudades. ¿Qué te está faltando conquistar? ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué adicción estás luchando? ¿Con qué realmente? ¿Cuál es esa lucha que tienes? Aprendamos a depender de Dios. Porque para nuestras luchas, ¿cierto? Porque para las luchas, la guerra que Israel tenía, ¿cierto?, que vencer, ellos tenían que aprender a depender de Dios. Ahora, nosotros no es diferente, ¿cierto? Para entrar a la Canaán celestial, tenemos que aprender a depender de Dios, pero hay algo acá. Nuestra lucha, a diferencia de los israelitas, ¿cierto?, del pueblo de Israel, su lucha era con alguien físico. Ahora nuestra lucha es espiritual. Tenemos que entender esto. Nuestra milicia, nuestra guerra, no es contra seres carnales. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Tenemos que recordar eso. Miren, vamos a leer 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tenemos que priorizar nuestra vida espiritual, porque nuestra lucha, sí, es cierto, está bien, dice, somos carnales, estamos acá en carne, pero nuestra lucha, cierto, nuestra milicia es espiritual, nuestra vida espiritual. Por eso es que estamos estudiando la lección y todo eso, cierto. Entonces necesitamos priorizar nuestra vida espiritual. ¿Cuánta oración más necesitas? ¿Cuántos ayunos más? ¿Cuánto estudio más de la Biblia estás realizando? Necesitamos priorizar nuestra vida espiritual, porque nuestra lucha
lucha no es contra sangre, cierto, y carne, nuestra lucha es espiritual. Vamos ahora con el día martes, límites definidos. Ese es el título para el día martes. Miren, Josué hace una advertencia acá. Les dice que por favor, querido pueblo de Israel, ¿cierto? Estamos ya en Josué 23, entonces ahí les dice, no se aparten de la ley de Dios, ni a derecha, ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, no se aparten. Miren, vamos a leer ese texto, la recomendación que Josué hace y vamos a meditar en eso, ¿está bien? Josué capítulo 23, versículo 6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Miren, y sabemos, cierto, que la ley se divide en dos. Cuando Jesús vino acá lo resumió en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, miren, amar a Dios y amar al prójimo se resume en amor. En otras palabras, cierto, Josué les está diciendo que su corazón tiene que estar en Dios, su corazón tiene que estar en el amor a Dios, en el amor en Dios, depender completamente de Dios. Eso les está diciendo Josué, porque eso es la ley de Dios. Pero el corazón, ¿cierto?, del pueblo siempre se inclinaba hacia Baal, hacia otros dioses, hacia su propia lascivia. Ellos se iban tras otros dioses, hacia lo sexual, o sea, se iban tras eso, su corazón. Miren, es que es impresionante esto, ¿no? Hasta acá ponen el ejemplo del rey Salomón. El rey Salomón, cuando ya era viejito, al final de sus días, su corazón fue inclinado hacia los dioses de sus mujeres. Miren, vamos a leer esa parte, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. El corazón del hombre más sabio de todos se desvió, su corazón ya no estaba en la ley de Dios, porque la ley de Dios es el amor, entonces ya no estaba, su corazón fue inclinado hacia otro lado. ¿Qué nos espera a nosotros que no somos sabios ni siquiera? Debemos de pedir más, ¿cierto? Nuestro Dios está ansioso de que realmente sigamos dependiendo de Él. Ahora, al igual que el pueblo de Israel, nosotros, nuestro corazón, ¿cierto?, puede estar ocupando otra cosa. Eso, nuestra lucha, ¿cierto?, ya no es contra Baal, contra Astartet, ya no es contra eso. Pero miren, nuestro corazón, ¿cierto?, puede apartarse por otras cosas, por el dinero, por el trabajo. Miren, hasta incluso papá y mamá, algo tan sagrado, algo tan bonito, ¿cierto? Pero puede que tu papá y tu mamá puedan estar ocupando tu corazón y Dios esté en segundo lugar. Hay muchas madres, ¿cierto?, que su hijo ocupa su corazón y Dios está en segundo lugar. ¿Qué está en tu corazón? Acá Josué les dice, por favor, no se aparten ni a diestra ni a siniestra, estén en Dios, que su corazón, que ocupe el corazón tuyo, la ley de Dios, ¿cierto? Y la ley de Dios es el amor, o sea, en tu corazón tiene que estar Dios. Puede que tu pareja, ¿cierto?, te aparte de Dios. ¿Por qué? Porque quizás él va a la iglesia, pero prioriza más el dinero, ¿cierto? Puede que tu papá, estés con tu papá y tu papá piensa más en las metas, en sus objetivos personales y no está pensando más en hacer la obra del Señor. ¿Qué puede? No desviemos nuestro corazón de Dios. Realmente, o quizás tus objetivos, tus metas, estás priorizando más tus objetivos, tus metas, que en predicar el Evangelio. ¿Qué realmente está ocupando tu corazón? ¿Cierto? Podemos apartar nuestro corazón. Cuidemos de no amar más a otras personas o a otras o cosas, objetos o sueños o objetivos, metas, porque los dioses de ahora son eso, ¿cierto? Ya no es como en el antiguo Israel, pero es lo mismo. En nuestro corazón tiene que estar Dios. Vamos ahora con el día miércoles. El título es La ira del Señor. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Acaso es la ira de Dios como cuando una madre, cierto, ve a su hijo que ha roto la licuadora?
o que está haciendo algo muy malo. Entonces la mamá viene con su niño y en ira, en cólera, porque también discutió con su pareja, discutió con su esposo, está con esa carga emocional y encima su hijo rompe la licuadora justo cuando ella lo necesitaba y empieza a darle con todo menos amor. Entonces, ¿realmente esa es la ira de Dios? Tenemos que entender algo, ¿cierto? Definitivamente tú y yo sabemos que no es eso, ¿cierto? No es irritabilidad, no es un enojo impulsivo, no es Dios mirándote ahí a ti pecar y tú estás ahí, ¿cierto? Y viene la ira de Dios y quiere aplastarte por impulso. No es así. No es una explosión emocional. La ira de Dios es su juicio. ¿Está bien? La ira de Dios es su juicio, son sus juicios. Mira, vamos a leer para eso Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, podemos leer varios textos más, ¿sí? Tú lo vas a estudiar en tu lección, pero la ira de Dios son sus juicios. Ahora, teniendo eso en cuenta, mira, podemos darnos cuenta de lo siguiente. ¿Qué pasaba cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de Dios? El pueblo de Israel se apartaba tras otros dioses, se dejaba llevar por su corazón malo, entonces se iban tras otros dioses y Dios permitía, ¿cierto? Permitía que que otros pueblos los conquisten, que los esclavicen y les hacía pasar malos ratos, porque eran sus juicios de Dios. Entonces, Dios estaba al control de todo. Eso a mí me da mucha paz, querido hermano. ¿Cierto? Eso da mucha paz al entender la Biblia. Mira, porque es Dios dando sus juicios y démonos cuenta, sus juicios siempre son sabios, siempre son buenos, son para nuestro bien. Es cierto, el pueblo de Israel seguramente en ese momento estaba sufriendo, llorando, porque estaban llevándose esclavos, otros dispersos por todo lado, llegaban a la esclavitud del pueblo de Israel, cierto, pero eso era bueno. ¿Por qué? Porque después de eso el pueblo de Israel regresaba a Dios, clamaba, pedía y Dios levantaba un juez. Y así era la vida de Israel, ¿cierto? Entonces es bueno, son buenos los juicios de Dios, ¿cierto? Entonces teniendo eso en cuenta, mira, vamos a leer Josué capítulo 23, versículo 16. Si traspasareis el pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira, en vez de la ira podemos ponerle juicio, ¿cierto? Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. O podemos leerlo así, ¿cierto? Entonces el juicio de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. O sea, tenemos que entender algo. Si tú estás pasando por algo difícil en este momento, ¿cierto? Vamos a suponer que estás pasando por algo complicado y tienes que ser consciente, mira, tienes que ser muy consciente. Anteriormente quizás ya pasaste algo así. ¿Y para qué fue? ¿Acaso no fue gracias a esos momentos difíciles que conociste más a Dios? ¿Acaso no fue que gracias a esos momentos muy complicados que tú dijiste, Señor, ayúdame? Los juicios de Dios son buenos. Pero el problema es que la gente no lo entiende, está sufriendo ahí. Tienen que acercarse a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Y ahora, por eso yo digo, Dios, eso me da mucha paz. Ahora entiendo que todos los problemas son para nuestro bien. Los juicios de Dios, cierto, en nuestra vida también son para nuestro bien. Ahora, podemos ver también eso en Jesús. Jesús habló mucho del juicio. Hay una falsa idea, ¿cierto? En donde se menciona, hay una falsa idea en donde se dice que Jesús no habló mucho del juicio. Jesús era solamente paz y amor, porque él decía, si te pegan en una mejilla, entrégale la otra. Pero es una mentira, ¿cierto? Es algo falso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Biblia, Jesús ha sido el que ha hablado más de juicio que incluso cualquier otro profeta. Jesús habló mucho del juicio. Entonces, no podemos decir que Jesús no hablaba de juicio, pero vamos a leer un texto de esto. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
o en otras palabras, sino que el juicio de Dios está sobre él. Su juicio, y sabemos que su juicio es bueno, es justo, él es porque Dios es justo, es bueno. Entonces, miren, ahí dice que la ira de Dios, que el juicio de Dios está, o sea, no es que vendrá. Tú y yo, entonces, en otras palabras, según Jesús, ya estamos condenados. Si no creemos en Jesús, estamos condenados. La ira de Dios ya está sobre esa persona. Es algo que a mí realmente me mueve, ¿cierto? Me conmueve, nos tendría que conmover, porque nuestros seres queridos que aún no conocen, no aman, y no se trata de simplemente conocerlo mentalmente, ¿cierto? Se trata de realmente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que Cristo viva en nosotros. Hay muchos de nuestros seres queridos que realmente todavía no conocen a Jesús, no dependen de Él, y ellos, al no conocer a Jesús, están en la ira de Dios, en el juicio de Dios. Es un poco, eso tiene que movernos a predicar más del amor de Dios, porque si no ellos permanecen en ese juicio. ¿Está bien? Y ahora, Jesús dice algo también, es que Él no vino, ¿cierto?, a que se pierdan, sino vino a salvar. Mira, vamos a leer ese texto en Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar el mundo, sino Jesús vino a salvar a los que están en el mundo. Pero al no creer en Él, al no tener la vida en Él, ellos literalmente permanecen en la ira de Dios, permanecen en el juicio de Dios. Recordemos, hermanos, ¿sí? Recordemos que los problemas son para acercarnos a Dios. En los juicios de Dios, los problemas de Dios, los problemas que estés pasando, sea tuyos o sea algún familiar, ese ser querido tiene que aprender a reconocer a Dios y volver a Dios, así como el pueblo de Israel, que después de tantos problemas que ellos pasaban por apartarse de Dios, ellos clamaban a Dios. Tenemos que clamar más a Dios. ¿Sí? Vayamos ahora con el último día, el día jueves. El título es Aférrate a Dios. Josué les hace una recomendación acá. Josué les dice, amen al Señor. Pero ¿qué significa amar al Señor? ¿Realmente nosotros podemos darle amor a alguien que es el amor? Entonces, ¿quién realmente necesita el amor? Pero antes de eso, vamos a leer esa recomendación de Josué. Josué capítulo 23, versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guarden vuestra alma, dice, o sea, guarden vuestro ser entero, para que amen al Señor. Necesitan amar al Señor, dice Josué. ¿Cómo podemos amar al Señor? ¿Qué es amar al Señor realmente? Porque evidentemente nosotros no podemos darle amor, ¿cierto?, a alguien que es el amor. Él no necesita amor. ¿Quién es el que necesita amor? Tú y yo, ¿cierto? Nosotros somos los que necesitamos el amor de Dios, porque el amor es una necesidad y generalmente el ser humano está buscando amor en otro lado, así como el pueblo de Israel se iba tras otros dioses, ¿cierto? Buscaba paz, buscaba felicidad, buscaba eso en otros lugares, buscaba la bendición en otros lugares, en otros dioses. Y de igual manera hoy el ser humano también se va tras otros dioses. Tú dirás, ¿cómo, André? ¿Cómo se está yendo tras otros dioses? Tú dirás las imágenes. No, porque se trata del amor. ¿Dónde estás buscando el amor de Dios? ¿Dónde estás? Hay gente que busca amor en su pareja, hay gente que busca amor en sus padres, hay gente que busca amor en su trabajo. ¿Dónde estás buscando el amor de Dios? Al igual que los israelitas, podemos estar yendo tras otros dioses. Pero Josué les dice acá, guarden su ser entero para que amen al Señor, para que no es que nosotros le demos amor, es nosotros recibiendo, dependiendo de su amor. Pero hay algo muy interesante acá, ¿cierto? Que Josué les dice, guarden vuestro ser entero. Si nos damos cuenta, el problema según Josué no está ni siquiera en las naciones paganas, sino está en nosotros, en usted. Guarden su ser entero, dice Josué, guarden su alma, ¿cierto? Para amar a Jehová, porque si ustedes no guardan, el siguiente versículo dice, versículo 12 dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y se concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, entonces ahí ya vienen las consecuencias y ellos se van a perder. Si ustedes, si su ser entero, ¿cierto?, no lo cuidan y aman al Señor,
ya van a estar con mujeres, con otras cosas, y se van a casar con ellas y se van a perder. O sea, el problema está para Josué dentro de nosotros, en nuestro ser entero. Mis hermanos, ahora, ¿cómo podemos amar más a Dios? ¿Cómo podemos depender de Dios? La única manera es conociendo a Jesús. Solo en Jesús realmente podemos amar. Miren, vamos a leer 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mis hermanos, no seamos como el pueblo de Israel, buscando paz, amor, bendición en otros dioses. Pero para poder amar a Dios necesitamos conocer a Jesús. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Reconozcamos, busquemos, estudiemos más la Biblia y veamos el amor realmente de Dios ahí. No seamos como el pueblo de Israel, ¿sí? Te mando un fuerte abrazo. Aprendamos a depender del amor de Dios. Nos vemos la siguiente semana con la última lección de este trimestre. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y únete al grupo de WhatsApp. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Nos vemos la siguiente semana.